y vamos a llevar la clase normal. Estamos ya en la semana 6. Voy a proyectar pantalla. Mi nombre es Edith. Ya creo que estoy presentando. Sí, estoy presentando pantalla. Aquí vamos. Ya, listo. Confírmenme si pueden ver mi pantalla, por favor. Se ve, profesora, la pantalla. Ya, genial. Gracias. Me parece que está por aquí el profesor Romero. Buenas tardes, profesor Romero. Empezamos, chicos. Vamos a ver hoy día el sustantivo. ¿Sí? El sustantivo. Voy a activar esto, que me ayuda bastante a trabajar con ustedes. Ya, listo, chicos. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del sustantivo. En el castellano, nosotros, muchachos, tenemos una infinidad de palabras, ¿sí? Varias palabras, y estas palabras nosotros las clasificamos en categorías gramaticales. Es decir, palabras como mesa, lápiz, cuaderno, computadora, etcétera, son sustantivos, ¿no? Es una clase, es una categoría gramatical, es una clase de palabras. Existen sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, adverbios, etcétera. Entonces, hoy día vamos a hablar de una de estas categorías gramaticales, el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo es la persona, animal o cosa, ¿no? Persona, animal o cosa que refiere, ¿no? Es aquella palabra que hace referencia a una persona, animal o cosa. Ya está constituida por morfemas, que son los morfemas, ahí está definido, ¿no? Unidades mínimas de significación. El sustantivo presenta flexiones de género y número. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo vamos a explicar. Primero aprendamos a identificar un sustantivo. Generalmente un sustantivo, muchachos, está antecedido por un artículo. Jabón es un sustantivo. Está antecedido, ven aquí, por un artículo. El jabón. Manos es un sustantivo. Las manos. Mascarilla es un sustantivo. La mascarilla. La mascarilla. Muchas veces una forma verbal puede sustantivizarse. Por ejemplo, si yo tengo la palabra amar, ¿no? Amar no es un sustantivo por sí mismo, es una forma verbal. Pero si yo le antecedo el artículo el amar, entonces esto ya se convierte en un sustantivo, el amar, ¿sí? Si yo digo el correr es saludable para las personas, el correr, basta con que aparezca ese artículo antecedido, ese artículo que antecede esta palabra infinitiva, correr, entonces eso da lugar a que esto se convierta, estamos ante un sustantivo, ¿no? Entonces, el amar, el correr, el jabón, las manos, la mascarilla, estos son sustantivos acompañados de un artículo. El artículo los está presentando. También los sustantivos pueden aparecer, ¿no? Acá está el sustantivo jabón, manos, mascarilla, pueden aparecer seguidos de un adjetivo. Jabón espumoso, manos limpias, mascarilla nueva. Hablamos de una clasificación de sustantivos. Existen sustantivos simples y sustantivos compuestos, individuales y colectivos, propios y comunes, concretos y abstractos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera clasificación y distinción. Los sustantivos simples son aquellos que tienen una sola raíz. Son palabras que están formadas por una sola raíz. Los sustantivos compuestos están formados por dos o más raíces. Por ejemplo, aquí,
Mesa es un sustantivo simple, tiene solo una raíz. Sin embargo, si tengo la palabra sobre, mesa, esta palabra está formada por dos raíces, pero ya es una sola unidad y como tal debemos tratarlo. Es decir, cuando yo flexione esta palabra, cuando yo lo pase a un número plural, diré sobremesas, ¿no? O si lo convierto a un sustantivo femenino masculino, esto es una sola unidad, pero es un sustantivo compuesto. Obra, sustantivo simple, maniobra, sustantivo compuesto, sol, simple, quita sol, sustantivo compuesto. Dulce, sustantivo simple, y agridulce, sustantivo compuesto. Entonces esa es la diferencia entre un sustantivo simple y compuesto. La cantidad de raíces que forma parte de esta palabra. Los sustantivos individuales y colectivos, ¿no? Individual, su propio nombre lo dice, señalan a un solo ser, ¿no? Uno solo. Perro, sustantivo individual. Pero si yo quiero señalar al colectivo, es decir, al conjunto de perros, ya tenemos el término jauría. Jauría es una palabra, es un sustantivo que designa un conjunto de perros. Pez, individual, sustantivo colectivo, cardumen. Sustantivo individual, árbol. Tu sustantivo correspondiente colectivo será pues bosque, ¿no? Bosque, conjunto de árboles. Lo mismo que estrella y constelación, sustantivo individual estrella y constelación sustantivo colectivo, un conjunto de estrellas. También tenemos a los sustantivos propios y sustantivos comunes. Propios, los nombres propios de persona, animal o cosa. Paulo Guerrero es un nombre propio, sustantivo propio. Sustantivo común será pues decir futbolista, ¿no? Sustantivo común genérico, ¿no? Que señala a, digamos, de manera general a toda esta población, ¿no? Futbolistas, ¿ya? Sustantivo propio, nombre propio de un animal, Rocinante. Sustantivo común, caballo, ¿no? Lima, sustantivo propio, sustantivo común, ciudad. Por ejemplo, Misty, sustantivo propio, el nombre propio de un volcán. ¿Cuál es el nombre común genérico? Un sustantivo común, volcán. Y así. Ya. También tenemos la diferenciación entre sustantivos concretos y abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos que yo puedo tocar, percibir. Lo percibo mediante alguno de mis 5 sentidos, sea de la vista, el tacto, el olfato, ¿no? El oído, ¿no? Entonces son sustantivos concretos porque los puedo percibir mediante alguno de mis 5 sentidos. Son sustantivos concretos, por ejemplo, los guantes, ¿no? La luz, que lo puedo percibir mediante la vista, ¿no? El vino, lo puedo tocar, es más, ¿no? El perfume también, porque lo puedo percibir mediante uno de mis sentidos, ¿no? El olfato. Es abstracto cuando son seres imaginarios, ¿no? Nombran cosas, por así decirlo, que no se puede tocar, ver ni sentir. Por eso es abstracto, sustantivos como la fe, la esperanza, lealtad y la justicia. Muy bien. Vamos a ver si estamos por aquí. Estamos en comunicación. Sí se ve, dicen los chicos. Ah, ya, ahí habíamos quedado. Muy bien, yo también estoy por acá. No, acá estoy. Porque no había encendido la cámara. Muy bien, chicos, entonces seguimos. Ya. Seguimos. Entonces, chicos, los sustantivos, nosotros en el castellano marcamos el número, el género. Vamos a empezar por el género. Marcamos el género de los sustantivos a través de morfemas. Normalmente nosotros decimos niño, ¿no? Y para referirnos a niña, al género femenino, diré niña, ¿no? ¿Qué hicimos? Simplemente le agregamos a la raíz de la palabra, le agregamos la o le añadimos la A, ¿no? Para designar masculino o femenino.
A este ejercicio que nosotros hacemos de manera inconsciente, se le llama que estamos flexionando nuestros sustantivos, pero siguiendo el criterio morfológico. Quiere decir, a la raíz de la palabra yo le agrego un morfema, ¿no? O el morfema a para designar masculino o femenino. Por eso es que vienen aquí estas formas como nosotros marcamos nuestro género en el castellano. Le añadimos la O, por ejemplo, bombero será masculino y femenino es bombera. Masculino es bombero y femenino es bombera. Reo, rea, abogado, abogada. Lobo, loba, ¿no? Físico, física. Entonces, generalmente, los sustantivos que terminan en O son masculinos, generalmente, y los que terminan en A son femeninos. Pero otra manera de marcar a través de morfemas es lo siguiente. Palabras, sustantivos que terminan en E, si lo quiero cambiar a femenino como monje, bueno, fácilmente le agrego la A, ¿no? Monja. Por ejemplo, de elefante, su femenino es elefanta. Ojo con eso. Luego, de alcalde, le agregaré el morfema esa, alcaldesa, ¿no? Aquí el morfema es esa. Ahí está. Alcaldesa. De conde, condesa. Condesa. Muy bien. De emperador, ¿no? Su femenino será emperadora. De señor, señora, ¿no? Y así. ¿Ya? Emperador, perdón, de domador, domadora, de emperador, emperatriz, ¿no? Ahí estamos. Entonces, en conclusión, marcamos el género de los sustantivos a través de un criterio morfológico, añadiéndole un morfema como los que ya hemos visto. De esta lista, muchachos, les pido que presten atención a la palabra bombero, que su femenino es bombera, y también presten la atención al femenino de elefante. Su femenino es elefanta. ¿Ya? Ojo con eso, entonces. Ahí está. Muy bien, seguimos. Muy bien, criterio sintáctico. Desde un criterio sintáctico, chicos, ocurre lo siguiente. ¿Ya? Desde un criterio sintáctico, nosotros marcamos el género de los sustantivos antecediéndole un artículo, el artículo el o el artículo la para referir a femenino. La palabra espía es el espía si es masculino o la espía en caso de que quiero designar el género femenino. El joven, la joven. Ahí está. ¿Qué más? Existen también sustantivos, muchachos, que se les llama sustantivos epicenos. ¿Qué son los sustantivos epicenos? Son aquellos cuya forma de la palabra no varía, ¿no? Es decir, siempre va a ser la pantera, tanto femenino o masculino, la pantera. ¿Qué es lo único que cambia? Es la palabra, el adjetivo que aparece después, que lo especifica, ¿no? Si es masculino o femenino. La pantera macho o la pantera hembra. Ya, igual aquí, la jirafa, siempre va a ser la jirafa. ¿Qué es lo único que cambia? La jirafa macho, ¿no? Ahí está la jirafa macho o la jirafa hembra. Es lo único que varía. ¿Ya? Así, ¿no? Lo mismo que vástago, siempre es el vástago. El vástago, el vástago. Lo que cambia es el adjetivo que se le pospone. El vástago masculino o el vástago femenino. A esto se les llama sustantivos epicenos. Lo mismo, siempre es la víctima varón o es la víctima mujer. Incluso las plantas pueden flexionarse, ¿no? Tenemos el caso de la ruda. La ruda estaría dentro de este grupo de sustantivos epicenos. Siempre va a ser la ruda. Lo único que varía es la ruda hembra o la ruda macho. Es decir, ese adjetivo que aparece pospuesto al sustantivo es lo único que va a variar, porque es un sustantivo epiceno. Muy bien. Desde un criterio lexicológico, muchachos, la raíz de la palabra cambia totalmente.
Por ejemplo, la palabra caballero es para designar al masculino, pero si quiero referirme al género femenino, la raíz cambió totalmente, ¿no? Caballero, dama, dama. Lo mismo en los animales, ¿no? Por ejemplo, para el macho es carnero, pero para referirse a la hembra, será oveja, ¿no? Oveja. ¿No? Carnero masculino y para referirse a la hembra es la oveja. ¿Ya? Cambió totalmente la raíz. Lo mismo que toro y vaca. Muy bien. Hay que tener cuidado con estos sustantivos, chicos. El sustantivo sastre, ¿no? Este sustantivo, esta lista de sustantivos, tiene doble forma para el femenino en el castellano. Por ejemplo, sastre, su femenino puede formarse antecediéndole el artículo la sastre o agregándole un morfema, sastra. ¿Sí? Es lo mismo que gerente. Puede ser la gerente o puede ser gerenta. Dos formas para indicar el femenino. Lo mismo que médico, la médico o médica. Juez, el femenino es la juez o jueza. Aprendiz, su femenino es la aprendiz o puedo decir aprendiza. En el caso de cacique, algo similar. El femenino lo marco con el artículo la cacique o cacica. Sargento, la sargento o sargenta. Cliente, la cliente o clienta. Fiscal, el femenino de fiscal es la fiscal o fiscala. Rinoceronte, en este caso, puede formarse el género siguiendo el criterio morfológico, rinoceronta, o cambia totalmente la raíz, hablando ya de un criterio lexicográfico, avada, ¿no? Cambió totalmente la palabra para el femenino. Entonces, últimamente nosotros estamos atravesando una coyuntura política, ¿no? Estamos ante elecciones presidenciales. Y ciertamente en los medios de comunicación, en los diarios, en la tele, utilizan mucho el término presidente, ¿no? Se sabe que es posible que una mujer ocupe ese cargo, ya que hay dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Sin embargo, se observa que hay algunos casos en que, digamos, de manera incorrecta se utiliza el género para referirse a la mujer, ¿no? Lo correcto de presidente, el femenino de presidente, muchachos, el femenino estaría dentro de este grupo, porque puede ser la presidente o puede ser presidenta. La presidente o presidente estaría dentro de este grupo. Lo mismo que música, ¿no? Música, para referirse a la mujer que es músico, ¿no? Que tiene esa profesión. Entonces, también lo correcto es decir la músico o la música. También estaría dentro de esta lista. A ver, parece que alguien escribió. Vamos a ver. ¿Alguien está por aquí? A ver. ¿Y es la COVID o el COVID? Paola. Ok, Paola. Gracias por la pregunta. Vamos a ver esto, lo resolvemos más adelante, ¿sí, Paula? ¿Te parece? Cuando veamos el género de las siglas, porque COVID es sigla, ¿no? Es una sigla, ¿ya? Coronavirus Disease es el significado de esta sigla, que está en inglés, y también tiene un género. Sí, lo vamos a ver, lo resolvemos, Paula. Gracias por la pregunta. Miguel dice coronavirus. Coronavirus, en inglés, ¿no? Coronavirus. Disease, ¿no? Que es la enfermedad. Muy bien, entonces queda pendiente la pregunta de Paola cuando veamos las siglas. Muy bien, chicos. Vamos aquí, seguimos entonces. En el caso de políglota, existen algunos sustantivos que tienen doble manera para marcar el masculino, ¿no? Ahora es al revés. Para marcar el masculino tiene dos formas. Por ejemplo, políglota, para referirse al masculino, será el políglota o polígloto, ¿no? La políglota cuando es mujer, ¿no? No hay aquí mayor dificultad. Para referirse al masculino, el modista o modisto. Ahí está. La modista sí es femenino.
Para el sustantivo autodidacta, si quiero marcar el masculino, diré el autodidacto o el autodidacta, ¿no? Ahí está, el autodidacto o el autodidacta, ¿no? Son correctos. Si es femenino, la autodidacta. Así, ¿no? Entonces, esta lista sí es necesario que ustedes lo aprendan, lo estudien, recuerden, es más, lo pongan en uso, ¿no? Cada vez que ustedes escuchen términos como gerente, juez, ¿no? Que está muy usado, fiscal, por ejemplo, ¿no? Y esto sí, ¿no? Esto siempre viene, así que atención con estas palabritas, ¿ya? Las resalto, sastre, sastre. Entonces, en conclusión, toda esta lista tienen ustedes tienen que estudiarlo y luego ponerlo en práctica para que no se olviden. Muy bien. Vamos aquí con el primer ejercicio. El ejercicio 1, piden que marquen si es correcto o incorrecto. Vamos a ver. El modista Gerardo Privat atraviesa un momento difícil. El modista Gerardo Privat atraviesa un momento difícil. Modista es un sustantivo. ¿Qué dirán? ¿Aquí es correcto el modista? ¿Qué me dicen? ¿El modista será correcto? El modista. ¿Qué vimos aquí? Modista puede ser el modista o puede ser modisto, ¿no? Puede ser el modista o modisto para el masculino. Entonces, el modista es correcto. La médica presentó los resultados del nuevo análisis, correcto, ¿no? La médica. La vástago femenina, no. Dijimos que este es un sustantivo epiceno. Siempre va a ser el vástago. Lo único que va a variar es el adjetivo pospuesto. Debe ser el vástago femenino o el vástago masculino. En este caso, entonces, voy a colocar aquí la forma correcta, es el vástago femenino. Y el masculino, ya lo anoto. El vástago masculino. Ya está. Ya, entonces, esto es lo correcto. Entonces, aquí, esto es incorrecto. X. La hipopótama pequeña fue vista en el zoológico. El femenino de hipopótamo efectivamente es hipopótama. ¿Ya? La hipopótama es correcto. Entonces, todos son correctos, ¿no? Excepto, ¿cuál será la? Perdón. La pregunta es que contenga enunciados con uso correcto. Uso correcto, 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, la clave dado. Dado es la clave. ¿Ya? Marcamos dadito en el ejercicio 1. Seguimos. ¿Qué alternativa presenta uso incorrecto del género femenino? Vamos a ver aquí nuevamente. La sastra, correcto, la sastra. También puede ser la sastre, ¿no? La sastre o la sastra. La testiga declaró sobre el accidente, incorrecto. La testiga no, la testigo. La testigo, el género se marca con el artículo, la testigo o el testigo, pero nunca la testiga, ¿no? La testigo, entonces, incorrecto. La presidenta propuso el plan vial, correcto, la presidenta o la presidente. Los dos son correctos. Un juez mordaz sentenció al reo, perdón, una juez mordaz, es decir, quiere hacer referencia al femenino. Una juez, correcto, porque puede ser la juez o la jueza, ¿no? Entonces, una juez o una jueza, ambos son correctos, correcto. La políglota tradujo el comunicado, correcto, clave barco, ¿sí? Presenta uso incorrecto, la clave va a ser barco. Esta es la clave. Esta es la clave, barquito. Presenta uso incorrecto, debe ser la testigo. Muy bien, seguimos. Con respecto al género de los sustantivos, muchachos, existen los siguientes: sustantivos con género ambiguo y sustantivos con género homónimo. ¿Qué es un sustantivo con género ambiguo? Es aquel sustantivo, como en el caso de reuma, que yo le puedo anteceder el artículo el o el artículo la, ambos son correctos, y el significado no cambia. Cuando digo el reuma o la reuma,
va a referirse siempre a la enfermedad, ¿no? El reumatismo. ¿Ya? Entonces, es correcto decir el reuma o la reuma. Ambos son correctos y el significado no varía. Lo mismo que azúcar. El sustantivo azúcar puede antecedérsele el artículo el o el artículo la, es decir, es masculino o femenino. Es los dos, ¿no? Es ambiguo, los dos. Y el significado no varía. El azúcar, la azúcar. No va a variar el significado. Lo mismo que el maratón, ¿no? O la maratón, ambos son correctos. El significado no varía. Dentro de este grupo también está la palabra, el sustantivo mar. Puede ser el mar o la mar, y ambos son correctos y el significado no varía porque siempre va a referirse a esa masa de agua, ¿no? Esa masa de agua. Listo. Muy bien. Los sustantivos de género homónimo son aquellos sustantivos que si yo le antecedo el artículo el del masculino o la del femenino, aquí sí basta con que le anteceda este artículo diferente, basta con que concurra eso, entonces el significado de la palabra varía. Por ejemplo, si yo digo el papa, va a hacer referencia al pontífice. Pero si yo digo la papa, hace referencia al tubérculo, ¿no? Hace referencia al tubérculo. ¿Ya? Si digo frente, es el frente, hace referencia a la tropa. Si yo digo la frente, es la parte superior de nuestra cara, ¿no? La frente. Entonces cambia ahí el significado. El corte, a esto que nos podemos realizar en el brazo, en una parte del cuerpo, por ejemplo, ¿no? El corte, de cortar. Y la corte, referida a la justicia. Cambia el significado. Cura, el cura, hace referencia al sacerdote. La cura es la sanación, la curación. El coma, cuando algún ser humano, alguna persona está en estado de agonía, ¿no? Y la coma si es un signo ortográfico, ¿ya? Entonces, antecederle el o la a estos sustantivos puede variar el significado. Así que estos son sustantivos de género homónimo, como dice su palabra, como dice la palabra. Muy bien. Muy bien. Antes de pasar a esto, al género de las siglas, les pregunto lo siguiente. ¿Cómo ustedes emplean cuál es el género de calor? ¿Qué dicen ustedes? ¿El calor o la calor? Nicole, a ver. ¿Qué dice aquí? Miguel dice el calor, ajá. Sebastián, él. Nicole, él. Sandra, él. Albert, él. Paola, él. Omar, él. Muy bien, todos dijeron el calor. Perfecto. Renato, él, el calor. Genial, muy bien, chicos. Ya. Sin embargo, habrán escuchado que muchas personas utilizan el género femenino, ¿no? Dicen la calor, ay, la calor, ¿no? La calor quema, quema, quema. Así dicen, ¿no? La calor. Sí. En el caso del calor, por ejemplo, puede ser el calor o puede ser la calor, ¿ya? Puede ser el calor o la calor. Ambos son aceptados. Sin embargo, la RAE recomienda que sea el calor, ¿no? Como ustedes bien han indicado aquí, ¿ya? Como bien han indicado, la recomendación es que se utilice el calor, pero puede ser ambos, el o la calor, ya está aceptado, ¿ya? Está aceptado. Muy bien, eso como un dato para que ustedes conozcan sobre el uso, el género de este sustantivo. Muy bien, otro término, a ver, maracuyá, ¿será el maracuyá o la maracuyá? ¿Cuál es el género del sustantivo maracuyá? La. La, ya. Caro dice él. Miguel dice él. Ya, Sandra dice la. Sebastián la maracuyá. Omar la maracuyá. Albert la maracuyá. Miguel el maracuyá. Ashley la maracuyá. Muy bien, chicos. Maracuyá, para sorpresa de la mayoría, ¿no? Maracuyá es un sustantivo masculino. Al ser un sustantivo masculino, entonces debe ser el maracuyá.
El maracuyá. Lo correcto es decir el maracuyá. Esto es lo correcto. ¿Ya? Entonces, ¿no? Diré el maracuyá está maduro. El maracuyá está maduro. Eso es lo correcto. Muy bien. Me resisto, no quiero, me rehúso. No me suena el maracuyá. Ya, hay que acostumbrarse. Yo también decía antes, ¿no? Cuando era niña decía la maracuyá, pero es incorrecto. Es el maracuyá. El maracuyá, entonces, a partir de ahora. Muy bien. Vamos a resolver ahora lo siguiente. Las siglas, muchachos, las siglas también presentan género. ¿Ya? Las siglas también presentan género. ¿Cómo se marca el género de las siglas? De la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, FPF es una sigla y para saber cuál es su género debo reconocer el significado de esa sigla. Entonces, busco y FPF significa Federación Peruana de Fútbol. La regla con respecto al género de las siglas es la siguiente. Voy a colocar el o la, el género el si es masculino, perdón, el artículo el si es masculino y la si es femenino. ¿Y cómo me doy cuenta? Voy a considerar la primera palabra de esa sigla, el significado de la primera palabra de esa sigla. Entonces, federación es la primera palabra. ¿Será la federación o el federación? Es la Federación Peruana de Fútbol. Por lo tanto, el artículo que le corresponde a FPF será la FPF, porque es la Federación Peruana de Fútbol, ¿ya? La FPF. OCAT, Oficina Central de Admisión, es la oficina. Considero a esta palabrita, ¿ya? Considero a esta primera palabra, es la oficina, por lo tanto, el artículo será la OCAT, ¿no? La OCAT. Ahí está, la OCAT. OMS, el o la OMS, verifico, es Organización Mundial de la Salud, entonces, como es la organización, entonces será la OMS. Lo mismo aquí, INPE. ¿El INPE o la INPE? Es el Instituto Nacional Penitenciario. El instituto, porque aquí muchos dicen OCE, ¿no? El OCE o la OCE. Muchos dicen la OCE, ¿no? Si han escuchado por ahí, muchos utilizan el género de esta sigla como femenino, la OCE, pero no debe ser el OCE. ¿Por qué? Porque es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, el organismo, por lo tanto, el OCE. Ahí está. Bueno, de esta lista, muchachos, yo he escuchado que la mayoría presenta todavía dudas con respecto al género del sustantivo de esta sigla, ¿no? RENIEC significa Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Si es el registro, entonces será el RENIEC. Por ahí dirá, Edith, estuve engañado toda la vida. Siempre dije la RENIEC. Me voy a la RENIEC a sacar la RENIEC. No, incorrecto. Es el RENIEC porque es el registro. Es el registro, por eso es el RENIEC. Muy bien, chicos. Y a propósito, entonces, les voy a poner lo siguiente. ¿Cuál será el género de esta sigla? Que ustedes lo emplean bastante. CEPREUNI es una sigla. ¿Cuál será su género? CEPREUNI. ¿Cuál será su género? Escriban ahí en el chat. Voy a revisar. CEPREUNI. ¿Es el CEPREUNI o la CEPREUNI? ¿Qué dicen? Ajá. Miguel dice él, Sandra él, Sebastián él, Renato él, Rodríguez, Omar Palomino él, Nicole él. Muy bien, chicos. Efectivamente, el género, Jesús él. Efectivamente, el género es él. El CEPREUNI porque es el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? El centro preuniversitario, el centro, por lo tanto, el CEPREUNI. Ya, el CEPREUNI. Y a propósito, entonces ya pueden resolver
cuál es el género de esta sigla, COVID-19, como su compañera, ¿no?, consultó. COVID-19. ¿Cuál es el género, chicos? COVID-19. ¿El o la? ¿Qué significa COVID-19? Significa coronavirus disease, ¿no? La enfermedad del coronavirus. En castellano, enfermedad del coronavirus. Ya, entonces, ¿cómo será? ¿El o la? El o la COVID-19. Vamos a ver aquí. Ajá. Muy bien, Renato, la. Sebastián, la. Muy bien, chicos. Ajá, Miguel dijo el COVID. No, es la enfermedad. ¿Ya? Coronavirus. Ya, su traducción, muchachos. Ya. Coronavirus disease, ¿no? Ese es el significado de COVID. ¿Ya? En castellano sería enfermedad del coronavirus. Como es enfermedad del coronavirus, debe ser la enfermedad del coronavirus, la COVID-19. Sin embargo, no los quiero confundir, ¿ya? Esa es la regla que nosotros deberíamos seguir y eso es, digamos, la regla que plantea la RAE. Sin embargo, en cuanto a esta sigla COVID-19, ya que el uso, ¿no? Ustedes habrán escuchado que en las noticias, en el Facebook, en la tele, en la radio, hay mucha duda con respecto a esto, ¿no? Dicen el COVID-19, la COVID-19, lo escriben en altas, lo escriben en bajas. Y es porque es una palabra nueva. Entonces, como es una palabra nueva, la RAE dice, está bien, puede ser el COVID-19 o la COVID-19, puede ser los dos, pero siempre da una recomendación. Se recomienda la COVID-19. ¿Por qué? Ya saben la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue esta regla del género de las siglas, ¿ya? Entonces, va a haber mucha polémica con respecto todavía a COVID-19, porque es un término nuevo. Ya va a haber incluso cambios. Escriben altas o en bajas, porque incluso podría convertirse en un sustantivo común, como cualquier enfermedad, ¿no? Como tos, gripe, y saben que los sustantivos de los que indican enfermedades se escribe con minúscula. Entonces, la COVID-19 es lo recomendado. Puede ser él, también puede ser él, pero se recomienda la COVID-19. Y ustedes ya saben por qué, ¿no? Aquí ya se ha explicado el género de las siglas. Muy bien, muchachos. Entonces, habiendo resuelto eso, ¿va a venir en mi práctica? No. Cuando hay así palabras que todavía están en estudio, por ejemplo, no, pues no, naturalmente no va a venir esta pregunta en sus prácticas, naturalmente. Ya pasamos rápidamente entonces al número de las siglas. Perdón, al número, ¿cómo es que marco el número de los sustantivos? En el castellano, muchachos, nosotros marcamos el número a través de morfemas. Le añado S al final a la palabra o le añado ES al final, ¿no? Esa es digamos, esta es la pluralización, ¿no? La regla general de pluralización. Niño, niños. Cohete, cohetes, ¿no? Es lo que hacemos generalmente. ¿Ya? Pero aquí aparecen algunas reglas y vamos a verlo. Para pluralizar los números se sigue estas reglas. Cuando tengo un sustantivo que termina en vocal átona como panty, alumno y tribo, terminan en vocal átona, el plural aparece añadiéndole la S. Pantis, alumnos, tribus. Ahí está. Si tengo sustantivos que terminan en A, E, O tónicas, es decir, que tienen la mayor fuerza de voz y tienen tilde, como maná, pagaré, dominó, entonces el plural se marca añadiéndole la S. Manás, pagarés, dominós. Aquí está. ¿Qué pasa con los sustantivos? Perdón, con los extranjerismos, ¿no? Que terminan en I y en U tónicas. Estos extranjerismos que están castellanizados, es decir, se han adaptado a nuestro léxico, al castellano. Ellos, que terminan en I y en U tónica, se pluralizan añadiéndole la S al final. Popurrí,
su plural será popurrís. Champú, que en inglés es shampoo, ¿no? Ya se ha castellanizado champú. ¿Cómo forma el plural champús? Interview, le añado la S, interviews. En esta lista también está la palabra menú, ¿no? Menú es también un extranjerismo castellanizado que termina en U, por lo tanto su plural será menús. Solo tiene un plural, menús. Decir menúes es incorrecto, ¿ya? Menús nada más. Muy bien. ¿Qué pasa con también palabras que provienen del inglés, ¿no? Que se han castellanizado, pero estas terminan en Y, ¿no? Terminan en Y. La regla dice, por ejemplo, spray termina en Y. La regla dice, si termina en Y, en el plural, esa Y se va a convertir en I. Y le voy a añadir la S, sprays. ¿No? Guy, por ejemplo, termina en Y, se convierte en I y le añado la S. ¿Ya? Jersey lo mismo, termina en Y. Extranjerismo castellanizado que termina en Y, para pluralizar se convierte en I y le añado la S para indicar el plural. Sustantivos que tienen doble consonante al final, como récord o confort, el plural se marca añadiéndole la S al final, records, comforts, así. Así. Muy bien. Uy. Ya, seguimos. ¿Qué pasa con los sustantivos? Con los sustantivos que son palabras agudas o graves, es decir, consonantes no esdrújulas, aquellas que son palabras que son no esdrújulas, van a seguir esta regla. Le voy a añadir la ES al final. Árbol, árboles. Folder, folderes. Póster, pósteres. ¿Ya? Sustantivos que terminan en Y, como carey, mamey, cuy, convoy, esos sustantivos que terminan en Y, su plural se marca añadiéndole ES. Careyes, mameyes, convoyes, cuyes. Sustantivos que terminan en S o X, pero que son monosílabos, como tos, vals, fax, su plural se va a marcar añadiéndole ES al final. Toses, valses, faxes, ¿ya? Buses, ¿no? Por ejemplo. Gentilicios que terminan en I o en U tónica, por ejemplo, bengalí, kuwaití, hindú, marroquí, guaraní, son gentilicios que terminan en I tónica o en U, en el caso de hindú, ¿no? Se marca el plural añadiéndole ES al final. Bengalíes, kuwaitíes, hindúes, marroquíes, guaraníes. ¿No? Sustantivos que terminan en I o en U tónica, como rubí, ají, tisú, ellos que terminan en I o en U tónica, el plural se marca de dos maneras. Le puedo añadir la S o ES al final. Rubí, rubís o rubíes, ambos son correctos. Ajís o ajíes, ambos son correctos, los dos. Tisús o tisúes, ambos son correctos. Ya, ambos. Dentro de este grupo, por ejemplo, estaría la palabra bisturí, ¿no? Bisturí termina en I tónica. Puede ser entonces en plural, puede ser bisturís o bisturíes. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo se marca el plural de los sustantivos compuestos? Rápidamente para terminar. Los sustantivos compuestos como Ave María y vaivén, que se escriben todo junto, es decir, ya son una sola palabra, el plural se va a marcar siguiendo la regla general de pluralización, que es añadirle la S o S al final. Ave Marías, vaivenes. ¿Qué pasa cuando tengo palabras compuestas, pero que están formadas por dos palabras y se escriben por separado, como hora punta y año luz? Hora punta, el plural solo va a ir en la primera palabra. Horas punta. Año luz, solo en la primera palabra. Años luz, para pluralizar, nada más. En este grupo está palabras como niño prodigio, ¿no? Niño prodigio será su plural. Si tengo sustantivos que terminan en S, estos sustantivos, como matamoscas, por la escritura ya tienen esa forma, hablando de escritura, ya tienen esa forma en plural. Entonces, la RAE dice a estas palabras como matamoscas, cortaúñas, por ejemplo, se le va a marcar el plural antecediéndole el artículo en plural. Los matamoscas, las cortaúñas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en castellano no existe la secuencia SS, ¿no? En castellano no existe esto. Eso no existe en el castellano, ¿no? Por eso.
Muy bien, seguimos. Las palabras que terminen en todo, como toma todo, sábelo todo, también el plural se marca antecediéndole el artículo en plural. Los toma todo, los sábelo todo, los come todo. Palabras compuestas donde, por ejemplo, programa piloto, palabras compuestas, pero donde esta segunda palabra tiene un valor de adjetivo porque estaría calificando a programa. ¿Cómo es este programa? Piloto. Cuando el segundo término tiene valor de adjetivo, la forma de marcar el plural es doble. Puede ser solo en la primera palabra, como el que aplicamos en este grupo, ¿no? Siguiendo ese criterio, el plural va solo en la primera palabra, o en este caso, por tener valor adjetival, la segunda palabra puede marcarse en ambas. Puede ser entonces programas piloto o programas pilotos. Lo mismo que disco pirata. La segunda palabra tiene valor de adjetivo, por eso el plural es doble. Puede ser discos pirata o discos piratas. Dentro de este grupo esta palabra es como empresa líder. Puede ser empresas líder o empresas líderes. Avión espía, ¿no? Aviones espía o aviones espías. Muy bien. Esta lista, chicos, ustedes la deben identificar. Palabras como club, bistec, ítem, accessit, fan, test, debut y cognac son palabras que tienen 2 o hasta 3 formas de marcar el plural en el castellano. ¿Ya? Entonces, esto revisen. Ítem tiene, por ejemplo, 3 ítems, los ítem o ítemes. ¿Ya? Fan, ¿cómo pluralizo fan? Puede ser fans o fanes, los dos, para marcar el plural. Los dos son correctos. Ojo con esto, para marcar el plural de las siglas, ¿cómo lo debo marcar? Por ejemplo, ONG, organismo no gubernamental, ¿no? Esta sigla se va a marcar el número, dijimos, se marca, en este caso, el número por el artículo, la palabra que la antecede. Las ONG, varias ONG, muchas ONG, esas ONG. ¿Ya? Entonces, la palabra que la antecede marca el número. Es incorrecto esto, ¿ya? Pluralizar así con un apóstrofo y añadirle la S al final, eso es incorrecto porque eso es propio del inglés. Es más, en el inglés ese apóstrofo con una S no significa plural, ¿no? Entonces, esto es totalmente incorrecto, ¿ya? Aquí está la forma correcta. Las ONG, los RUC, varios RUC, esos RUC, muchos RUC, ¿ya? Los PBI son las formas correctas, marcándole, antecediéndole un determinante en plural. Muy bien, chicos, terminamos aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Eric dice no, miss. Ok, ok, chicos. Muy bien, confirman. De nada, Eric. Cuídense. Entonces aquí terminamos. Vayan a almorzar. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao.